Es largo, pero bueno, no, creo que por el tiempo mejor voy a obviar leerlo porque es bastante largo, lo vamos a ir leyendo poco a poco. Pero lo que sí quiero hacer es dar un poco de contexto de lo que está pasando. ¿Qué es el contexto? Es lo que antes de lo que vamos a leer siempre hay una historia. Siempre tenemos que estar informados de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar informados siempre del contexto, qué es lo que está pasando, incluso en la vida cotidiana, ¿verdad? Hay que estar informados. Entonces, vamos a repasar un poco el contexto, qué es lo que ha pasado ahorita. En primero, lo que hemos de saber es que Dios siempre ha querido una relación personal con su pueblo, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios siempre ha querido esa relación personal. Pero Israel siempre ha sido muy rebelde, siempre fue muy rebelde en seguir sus mandamientos. Y dejó a un lado el temor de Dios. Ahora bien, nosotros como cristianos, como congregación, como buenos estudiantes de la palabra de Dios, espero, hemos aprendido también que si lo hemos visto tal vez implícitamente, que la comunión con Dios solo se da si hay temor de Dios. Vayan a sus Biblias a Salmo 25, 14. Salmo 25, 14 dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Entonces, la única manera para que nosotros como cristianos, si es que somos cristianos, queramos tener una comunión íntima con Él, es si yo le temo, si tengo temor de Dios. Eso es lo principal. Pero como Israel no tuvo temor de Dios, esto llevó a que Dios castigara a Israel por su mala conducta y envió otras naciones contra el territorio de Israel, como Babilonia, ¿verdad? Principalmente al territorio de Judá, para que llevasen cautivos a los judíos a una tierra ajena, ¿verdad? Esto ocasionó, ¿verdad?, que Babilonia destruyera el instrumento más preciado que tenía Israel para tener una comunión íntima con Dios. ¿Cuál era? Era un edificio. ¿Cómo se llamaba? El templo de... ¿Están dormidos? ¿Tomaron café? Es el templo de Jehová. El instrumento más preciado que tenía Israel para tener una comunión íntima con Dios era el templo de Jehová. Y Babilonia llegó y lo destruyó. Entonces, el lugar que Dios había destinado para que la descendencia de Jacob tuviera una comunión íntima con él fue destruido. Ahora, después que Israel fue llevado cautivo, pasaron 70 años. Estoy repasando la historia nada más. Después de los 70 años, en el contexto de Esdras 3, los judíos vuelven de la cautividad, vuelven de estar esclavos en tierra ajena, cautivos, y vuelven a Jerusalén, con el propósito de restaurar el templo. Y esto fue por un decreto de Ciro que lo habíamos visto en el capítulo 2. Yo sé que es un poco difícil de seguir porque vemos Esdras cada cierto tiempo, ¿verdad? No es todas las semanas, pero yo creo que el contexto está más claro, ¿verdad? Dios utilizó a Ciro para que hiciera un decreto de que todos los judíos vuelvan de la cautividad y vayan a su tierra, a Jerusalén, para que puedan restaurar así la comunión con Dios. Entonces, este capítulo se va a tratar de cómo los judíos empezaron a activar la obra de la casa de Dios, simplemente. Y lo que nosotros vamos a aprender hoy, en base a este capítulo, va a ser cómo yo, como cristiano, debo empezar mi comunión con Dios. Cómo bíblicamente debo de seguir los pasos para tener una comunión íntima con Dios. Y ya Salmo 25, 14 ya nos lo dejó bien claro. Pero vamos a ver detalladamente cómo Esdras 3 lo expone. Entonces, si me permiten, vamos a orar para dejar todo esto en las manos de Dios. Señor y Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este tiempo. Padre, tenemos un tiempo limitado, tenemos recursos limitados, tenemos todo limitado, Señor. Pero lo que no tenemos limitado es que tú habitas dentro de nosotros. Y tu poder, Padre, sobrepasa cualquier entendimiento, todo lo que podamos imaginar. Así que, Padre, permítanos esta mañana poder concentrarnos en este poder ilimitado que tú eres,
en este conocimiento ilimitado que tú tienes. Padre, que podamos poner todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón, toda nuestra devoción, Padre, a escudriñar tu palabra, y que juntos como iglesia podamos aprender de tu exhortación, Señor, y que nos vayamos de aquí edificados. Sea alguna persona que no sabe a dónde ir cuando muera, si no sabe si va a ir al cielo o al infierno, o está inseguro acerca de esto, Padre, te pido que tú toques su corazón y que pueda pasar esa persona de muerte a vida el día de hoy, creyendo que Cristo Jesús es el Salvador. Y Padre, a los que ya creen que Cristo Jesús es su Señor y Salvador, guíanos y rompe este corazón de piedra que tenemos, Padre, para que juntos, como iglesia e individualmente, tú nos quebrantes para que entre tu palabra, para que quitemos más este hombre pecaminoso y nos acerquemos más a ti. Te pongo todo eso en tu mano, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces, en la Biblia hay 3 aplicaciones claras. Verá, siempre podemos aplicar 3 cosas a nuestra vida. Una de ellas es la aplicación histórica. Quiero que quede esto bien claro porque aquí nos vamos a basar. Históricamente la Biblia siempre se explica. Verá, la Biblia es un libro de historia. Entonces, siempre vamos a encontrar una aplicación histórica. Seguidamente vamos a encontrar una aplicación doctrinal, que es una aplicación profética. Una aplicación que me dice, esto simboliza esto, en pocas palabras. ¿Verdad? Una enseñanza que aplicamos para nosotros mismos como iglesia. Por ejemplo, en la iglesia hay doctrinas, ¿verdad? En la Biblia hay doctrinas. Hay doctrina que aplica a Israel, ¿verdad? Y hay doctrina que aplica para la iglesia. Entonces, también vamos a ver doctrinalmente cómo Esdras 3 simboliza nuestro tiempo de iglesia. No sé si esto tiene sentido de momento. Y la última aplicación es la aplicación práctica. ¿Qué puedo hacer yo hoy para ser más como Cristo y menos como yo? En pocas palabras. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es la aplicación histórica. ¿Qué está pasando históricamente? Históricamente, este capítulo se divide en 2 secciones. Antes que se echasen los cimientos de la casa de Dios y después. Vamos a leer Esdras. Dice Esdras capítulo 1. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Entonces, primero conocemos que los hijos de Israel ya volvieron del cautiverio, ¿verdad? Esto ya está claro. Y ya están establecidos en sus ciudades, como dice el versículo 1. Y lo que hace Israel es que se junta como un solo hombre, pero no en un tiempo aleatorio. No es que, mira, de repente siento que ocupamos juntarnos como pueblo. Ellos no dicen esto. Y no hacen esto. No hacen como ellos querían, sino que es en el mes séptimo, en el versículo 1. Y el mes séptimo, según la ley, es mes de santa convocación. Y esta va a ser la dinámica. Yo tengo aquí los versículos apuntados. Yo los voy a leer para que no perdamos tiempo, ¿verdad?, en estar a esto. Pero si usted quiere leerlos, si usted quiere buscar, lo puede hacer. Pero los versículos están allá apuntados por si quiere ir a su casa, buscarlos, ¿verdad? Pero para facilitar las cosas, yo voy a leer los versículos aquí para que tampoco perdamos mucho tiempo. Entonces dice en el Levítico capítulo 16, versículo 29, acerca del mes séptimo. Y eso tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces conocemos que desde Levítico Dios había designado un mes específico para que el pueblo de Israel se juntara y hicieran santa convocación. Esto queda claro. También en el Levítico capítulo 23, versículo 24, versículo 27, versículo 34, también menciona acerca de esta ley. Entonces, hay un montón de versículos que explican cómo es que Israel tenía que juntarse en el mes séptimo para honrar su nombre. Ahora bien, después de que asignan el mes,
se levanta Zorobabel, se levanta un hombre con sus hermanos y lo que hacen es edificar el lugar de sacrificio que Dios había escogido, el altar donde se ofrece el holocausto a Jehová. Veamos en Éxodo 20:24 dice: altar de tierra haréis para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces el pueblo de Israel edifica un altar, el altar que va a ser instrumento para poder así sacrificar cosas, sacrificar holocaustos. Entonces, no es cualquier altar, porque en la Biblia hay muchos hombres que edificaron altares. Veamos el ejemplo de Noé. Dice Noé, y edificó, Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. También en el caso de Abraham, Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y en el caso de Moisés, Éxodo 17:15, y Moisés, que por cierto ahí en su nota está 17, no existe Éxodo 17, es Éxodo 15, ahí para que lo corrijan. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Entonces, a lo largo de la Biblia, hombres han edificado altar a Jehová, pero este altar que están edificando los judíos en Esdras capítulo 3 es un altar específico, no porque sepamos que es específico y ya, sino porque dice la Biblia en versículo 2: y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces el pueblo de Israel está edificando un altar específico que está escrito en la ley de Moisés. Se están juntando en un mes específico, como está escrito en la ley de Moisés. Entonces, después de esto, ha quedado algo claro. Se levanta, en un tiempo específico, se levanta un hombre específico a edificar un altar específico, a ofrecer algo en específico. Todo es específico, todo es según como Dios había mandado. Queda claro, ¿verdad? Bastante claro. Entonces, esto nos deja algo en claro, que no es como la carne quiere, no es como el hombre quiere, sino que es como Dios manda y como Él había escrito. El mes, el hombre, el altar, que incluso no lo mencioné, pero Zorobabel también era profecía. Dios había profetizado acerca de que se iba a levantar un hombre para edificar el templo, que este era Zorobabel. Entonces, el mes, el hombre, el altar, el holocausto, todo es algo que Dios ya había hablado. Los judíos simplemente están siguiendo lo que ya antes estaba escrito. Ahora bien, el pueblo de Israel, veamos el siguiente, el versículo 4, el 3, perdón. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de las demás naciones, de los pueblos de las tierras. Tenían miedo. Acordémonos que son solo, ¿alguien se acuerda el número de judíos que está ahí? Yo creo que no se acuerdan, ¿verdad? 49.897, es un número que yo ni me acordaba, ¿verdad? 49.897. Ese es el número de judíos que está en Jerusalén. ¿Contra quiénes? Alrededor de todos los reinos que están en la tierra. Me hubiera encantado mostrar un mapa en sus notas, pero no hay tinta, ¿verdad? El asunto es que Israel en esa época se ve como está rodeado del reino de Asiria, el reino de Persia, y está rodeado de naciones desconocidas, porque ya solo quedaban ellos. Entonces, obviamente tienen miedo. Como que usted vaya al estadio de Ricardo Saprissa, ¿verdad? Que dicen que ese estadio yo nunca he ido, pero dicen que es un estadio que es bastante, la visita se siente con miedo, ¿verdad? Porque está rodeada de gente que, ya era con lo que pasó de la liga, ¿verdad? Ahora los ticos podemos golpear a quien sea, ¿verdad? Eso está mal. El asunto es que imagínense eso, es estar alrededor de un pueblo, de muchos pueblos, siendo poquitos. Y pueblos que, vamos en el capítulo 4, que hacen todo lo posible para que se detenga la obra. Pero eso me estoy adelantando.
Dice entonces que estas naciones también adoraban a otros dioses, practicaban abominaciones y provocaban de maldad al que no seguía sus ideologías. Están en apuros entonces Israel, los judíos, están en medio de enemigos, pero los judíos no se desanimaron porque pusieron el altar, primero que todo. Es como, tengo miedo pero pongo el altar, esto significa algo. Y también sabemos que no se desmayaron porque en los siguientes versículos que vamos a leer, Israel más bien celebró fiesta. Veamos lo que dice en el versículo 4, Esdras 3:4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, nuevamente, ¿verdad? Algo específico, holocausto específico. Y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces, los judíos tienen miedo, pero lo que hacen es celebrar fiesta a Jehová. Esto de celebrar fiesta era para que Israel se acercara más a Dios, para que tuvieran la oportunidad de ofrecer sacrificios para perdón de pecados, para la paz, para también reconciliarse. Todo esto era necesario. Por eso la fiesta que celebran ellos no es una fiesta como, ¿verdad? Suena asco, ¿verdad? Que no son discotecas, no es nada raro. Celebrar fiesta a Jehová en este entonces era una santa convocación donde Israel se dedicaba a alabarle a Dios, juntos como iglesia, como hermanos. Lo que dice Isaías 8, del 11 al 13 dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces, Israel tiene en claro que no tiene que temer a las demás naciones, tiene que temer exclusivamente a Dios. Entonces, cualquier cosa que pase a lo largo del territorio de ellos no van a temer, porque no se enfocan en lo que temen, sino que celebran fiesta. Ok, ya le he dado muchas vueltas a esto, entonces vamos a seguir. Ahora bien, todavía ellos no han empezado la obra, todavía ellos no han puesto el cimiento, las bases. Veamos el versículo del 6 al 7. Y desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Esto es algo que también Dios ya había hablado. Dios utilizó a Ciro, pero actualmente Israel está en apuros porque hay muchos enemigos que se rebelan delante de él. Esto luego se puede ver en Esdras 4, pero lo importante aquí es que ahora empieza él después, ¿verdad? Pero primero lo que tenemos que notar es que Israel se prepara. Israel celebra fiesta, Israel ofrece sacrificios, Israel empieza a dar dinero, Israel empieza a contratar albañiles, empieza a hacer algo, se empieza a preparar para edificar el templo. Y esto quiero que quede bien claro, porque ahora empieza el después, ahora empieza la activación de la obra de la casa de Dios. Es justo ahí donde activan la obra y la empiezan a edificar a partir del versículo del 8 al 10. Todos me van siguiendo, ¿verdad? Ok, dice el versículo 8: en el año segundo de su venida, vean lo que tardó, que Israel se juntara y se preparara a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes séptimo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. El versículo 10:
Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de Dios, de David, rey de Israel. David antes había ordenado este cántico, ¿verdad? Esta alabanza a Dios. Entonces, lo primero que edifican son los cimientos. Los cimientos es lo más importante en una construcción, ¿verdad? Si no hay cimiento, no hay construcción. Esto está bastante fácil. Entonces, nada de lo que se construya después de los cimientos va a estar bien si los cimientos están mal construidos, si no están firmes. Y lo más importante que ocurre para los judíos es este acontecimiento, que se están edificando los cimientos. Y este acontecimiento no es algo más para sus vidas, no es, por poner los ejemplos de nosotros, no es algo que pasa cotidianamente, es algo que está pasando después de muchos años antes y que está volviendo a pasar, que es la reconstrucción del templo de Dios. Entonces es algo importante que por eso deberían de alegrarse. Y eso es lo que hacen en el versículo 11 y 12. Dice el versículo 11 y 12, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Hermanos, según hay muchas perspectivas, pero este es uno de los versículos principales, versículos clave, así que si lo pueden marcar, si lo pueden subrayar, si lo pueden anotar, el versículo 11 de Esdras, capítulo 3, es el versículo principal, uno de los principales, porque muestra cómo Israel está tan agradecida y alabando a Dios simplemente porque se echan los cimientos. Pero es porque no son los cimientos cualquiera, es el cimiento de la casa de Dios, es lo que representa ese cimiento. Ese cimiento lo que representa es que vamos a empezar a construir nuestra comunión con Dios nuevamente. Eso es lo que representa ese cimiento. Como antes había pasado antes. Es que, bueno, qué juego de palabras, ¿verdad? Como había pasado antes. Segunda de Crónicas 5:13 dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos, otros instrumentos de música, y alababan a Dios diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Ese es el momento exacto cuando por fin Salomón edificó el templo, hace un montón de años atrás. Y hasta ahora, bueno, cuando se destruyó, vuelven a decir casi lo mismo, ¿verdad? Porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué para siempre es su misericordia? Como había mencionado antes, Dios es el único Dios que anhela tener una relación conmigo. Y eso es su misericordia, que Él quiere tener una relación conmigo. Por eso cuando se echan los cimientos y están empezando a construir la obra de Dios, la casa de Dios, para siempre es su misericordia, porque Dios se acordó de ellos y les está permitiendo volver a reconstruir ese templo. Y vean lo que pasa en el versículo 13. En el versículo 13, notar que su bulla fue oída por todas las naciones. Leí el versículo 11, el 12 no lo leí, ¿verdad? Vamos a leer el 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes, de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Imagínense el volumen que estaban haciendo. Si yo ni le sube el parlante a todo esto, esto no alcanza para que llegue a todas las naciones, ¿verdad? No alcanza. Luego produce un feedback, ¿verdad? Y se escucha el pitillo tras de eso. Eso no fue, pero Israel, sin micrófonos, sin medios de comunicación, lograron que su ruido de alabanza y algunos de gritos
de lloro, de tristeza, ¿verdad? Porque no se lo podían creer, se oyera a las demás naciones. Entonces, en resumidas cuentas, creo que explicamos bien la historia, creo que sabemos qué es lo que está pasando. Ahora vamos a ver doctrinalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos aplicar como iglesia a nuestra doctrina? Y hay un cuadro de Cristo en dos maneras, ¿verdad? En toda la historia hemos visto que la historia gira en dos acontecimientos: antes que se echasen los cimientos y después que se echasen los cimientos. Antes de, primero los judíos edificaron ¿qué fue lo que edificaron? Antes del templo, ¿qué edificaron los judíos? El altar. Después del altar edificaron el templo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué referencia hace el altar a nosotros como iglesia? Porque después que aparece, ¿verdad?, este altar, yo tengo que saber, después del altar sigue el cimiento. Entonces, ¿qué significa? Y también, ¿qué significa el cimiento? ¿Qué es lo que sucede aquí? El altar, en primer lugar, permite el sacrificio de corderos para el perdón de pecados. Perdón, voy a tomar agua. El altar permite el sacrificio para que Israel prepare su relación con Dios, ¿verdad? Y esto hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, quien se sacrificó por nosotros. Él fue el instrumento que Dios escogió para poder sacrificarse por nosotros, por nuestros pecados. Veamos lo que dice en Hebreos 9, del 3 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Se me fue la hoja. Entonces, el altar es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Dice otro versículo en Efesios 1:7, que creo que lo hemos repasado: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, por medio de Cristo, yo puedo tener el perdón de pecados, únicamente por medio de Él. Entonces, el altar hace referencia a Jesucristo. Después, los cimientos de la casa de Dios. Esto quiere decir que los cimientos de la casa de Dios es Jesucristo, de igual manera. Pero Jesucristo es la única forma para que el cimiento de mi vida permanezca y esté firme para siempre. Efesios 2, del 20 al 22 nos lo explica. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero recordemos que Jesús es la piedra del ángulo, lo que lo mantiene firme del cimiento, ¿verdad? Él es el que me permite que yo pueda tener una comunión firme con Dios. Yo sé que lo doctrinario es un poco sencillo, pero estamos claros de momento por ahí. Ahora bien, con toda la historia, con todo lo doctrinal, con todo lo que hemos visto hasta ahorita, podemos llegar a un montón de conclusiones. Pero vamos a llegar a 4 conclusiones, muy básicas. Y son 4 preguntas. La primera pregunta es, personalmente, que nos tenemos que hacer a nosotros mismos, es: ¿ya tengo una relación con mi Padre Celestial? Es decir, ¿ya soy hijo de Dios? Porque si no soy hijo de Dios, hay un grave problema. ¿Sé a dónde voy a ir cuando muera el día de hoy? ¿Verdad? Es una pregunta que la mayoría conoce, pero por si alguien no sabe esto, es importante que nos detengamos.
Jamás puedo tener una relación con Dios si no soy su hijo. Dice en 1 Juan 4:18 que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué me quiere decir esto? Que si no tengo el amor de Jesucristo, si no he aceptado que Cristo es mi único Señor y Salvador, lamentablemente tengo temor de lo que pasa en mi vida, de lo que y a dónde voy a ir cuando muera, principalmente. Esto sucede porque, bueno, de hecho el sábado pasado que estuvimos a evangelismo, les contamos acerca de esta experiencia. Mi mamá me contó la experiencia que tuvo con una mujer que le decía que la salvación era por obras, que ella confiaba en las obras que ella podía hacer para ser salva. Lo que mi mamá le dijo fue algo muy clave, porque ella le dijo: si usted se muere, si usted hoy se acuesta en su cama, va a estar con el temor de a dónde voy a ir, porque estoy dependiendo de mis obras. Porque si yo confío en mis obras, cada vez que haga algo malo, ¿a dónde voy a ir? Al infierno. Entonces, usted se va a acostar hoy con miedo. Entonces, si tengo miedo de dónde voy a ir, si no sé a dónde voy a ir, si tengo esa intriga, es porque no soy salvo, porque no estoy confiando en el amor de Cristo. Y vea lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si yo también, por naturaleza, hago lo que hace el mundo, ¿verdad? Naturalmente somos hijos del diablo. Y si todavía no sé a dónde voy a ir, obviamente soy hijo del diablo. No he sido salvo. Esto es muy importante, porque si no sé a dónde voy a ir, no puedo tener una relación con mi Padre Celestial. Entonces, ¿qué dice la Biblia para resolver esto? ¿Cómo resuelvo esa situación en mi vida? En Colosenses 1:20, dice la Biblia en Colosenses 1:20, y por medio de Él, ¿quién? Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y el versículo que todos nos conocemos, Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta ráfaga de versículos que acabo de hacer explica simplemente que por medio de Jesucristo yo puedo llegar al cielo. Entonces, si yo no sé a dónde voy a ir, confiemos en la sangre de Cristo. Ahora, la otra pregunta que nos hacemos es: ¿he dejado a un lado la comunión con mi Padre Celestial? Y estamos explicando básicamente lo que ha pasado con Israel, ¿verdad? Porque puedo ser que yo también, yo voy a veces un poco rápido, un poco, ¿verdad?, a lo que hemos visto, pero Israel antes no tenía una comunión con Dios hasta Esdras capítulo 3. Ellos habían dejado esa comunión con Dios por su rebeldía. ¿Será esta mi situación hoy en día? ¿Será esta la situación donde yo, a pesar que soy cristiano, a pesar que ya sé dónde voy a ir, no tengo una comunión íntima con Dios? ¿Me ha dejado de importar esta relación con mi Dios? Porque si llegué a los pies de Cristo en algún punto de mi vida, es porque dentro de mí, en alguna parte, quise salvar mi vida, quise que Él me salvase y quise conocer a Dios. Quise aceptar la reconciliación que Él me había ofrecido. Así que debe de existir un anhelo en mí de conocer plenamente a Dios. Y como hemos visto antes, la comunión con Dios, con Jehová, es con los que le temen. Y aquí hay un grave problema, hermanos, y aquí es donde entramos ya a la exhortación que les hablaba. ¿Por qué estamos tan mal como iglesia? Porque Dios va a venir a juzgar la iglesia. ¿Por qué no tenemos el corazón de servir? ¿Por qué no tenemos el corazón de leer la Biblia, de apoyarnos, de orar unos por otros? ¿Por qué nos enfocamos en los problemas de cada uno de nosotros
Y en vez de venir a la iglesia a escuchar de la palabra de Dios, venimos a la iglesia a criticar, a ver qué está mal con el otro hermano. Estamos en un punto en la iglesia del norte donde estamos fríos espiritualmente. No hablamos la verdad. Y esto solo pasa un experimento. Mañana, ya sea en el trabajo, en el estudio, en el barrio, en la casa, ponga el tiempo, a ver cuánto tiempo usted tarda y cuánto tiempo habla cosas que no sean de Dios. Cuánto tiempo también tarda en hacer cosas que no son de Dios. Cuánto tiempo piensa cosas que no son de Dios. Yo creo que no podemos contar eso, ya que todo el tiempo lo hacemos. Salimos de aquí, de la iglesia, y estamos igual como vinimos. No queremos cambiar esta situación en nuestras vidas. Y estamos tan mal como iglesia, estamos tan mal, no vamos a evangelizar todos, no discipulamos todos, no le predicamos el evangelio a mis familiares, a mis amigos, no somos de buen testimonio en mi trabajo, en mi estudio, en mi barrio, en mi familia, porque mi comunión con Dios no existe, o no está reforzada, o la he olvidado. Entonces, esto es la exhortación que hace Esdras. Y lo que nos hace muchas veces dentro de nosotros es que si algo de mí quería conocer a Dios cuando acepté a Cristo, como nos ha mencionado el pastor acerca de nuestro primer amor, si nosotros habíamos aceptado a Cristo, es porque queríamos salvar nuestra relación con Dios, queríamos reconciliar esta relación, pero ahora nos hemos enfriado y nos hemos alejado de eso y hemos abandonado el temor de Dios. He reprimido este sentir, y es que lo que pasa es que Israel se juntó como un solo hombre y se preparó juntos. Nosotros venimos aquí y nos juntamos, algunos sí, algunos no, pero no procuramos esa unidad de todos estar en un mismo sentir. Y este es el problema más grave, porque si no tenemos una comunión, si cada uno de nosotros que estamos aquí no tenemos una comunión personal con Dios, como iglesia no vamos a hacer absolutamente nada. Porque Israel se juntó como un solo hombre y se pusieron de acuerdo. Pero si yo no tomo ese paso de yo como individuo, ponerme a cuentas con Dios, primero que todo, poner mi fe en que Cristo Jesús es mi único Señor y Salvador, y reconocer que he olvidado esta comunión. Si no hago eso, hermanos, la iglesia va a ir de mal en peor. Y por eso Jesús viene a juzgarnos. Porque como iglesia nos hemos descuidado individualmente. Dice 2 de Pedro, capítulo 1. Voy a ir un poco más lento ya en esta sección, ya que explicamos un poco la historia, la doctrina, y me voy a bater más en lo personal. Dice 2 de Pedro 2 2 de Pedro 1 del 3 al 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí vamos a leer hasta el versículo 9, era hasta el 9. Y dice, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este pasaje es buenísimo, es extenso, pero es buenísimo, porque explica todas las cosas que nosotros como cristianos deberíamos de tener, añadiendo a la fe, como dice ahí, virtud, a la virtud conocimiento. Entonces es añadir a mi fe que tuve para conocer a Dios como mi Señor Salvador, a esa fe,
empezar a conocerle más, con virtud, conocimiento, con amor, con dominio propio. Pero si esas cosas no están en mí, primero que todo he olvidado el sacrificio que Cristo hizo por mí y voy a estar ocioso. Y si estamos ociosos como iglesia, no evangelizamos, no discipulamos, no nos preocupamos por otras personas, no damos buen testimonio, incluso no ofrendamos, ya sea mi tiempo, mi tesoro, mi talento, mi testimonio. Queda claro, ¿verdad? Segunda de Pedro, bastante claro. Entonces, ¿qué puedo aplicar yo hoy mismo? ¿Qué puedo aplicar si esta es mi situación? Si mi situación es que yo soy cristiano, pero he olvidado la palabra de Dios, he olvidado la oración, no estoy comportándome como debería, ¿qué tengo que hacer hoy? Romanos 13, del 12 al 14 lo explica. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada es un cuadro de que estamos en un tiempo de oscuridad, en un tiempo donde el diablo está reinando. Pero ¿qué es este versículo? La noche está avanzada, se acerca el día. ¿Cuál día? El día que Cristo venga, el día que el sol resplandezca, que es el sol de justicia, Jesús. Y ese es el mandato. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El mandato es, deseche ese viejo hombre y concentrémonos, hagamos conciencia que Cristo ya viene. Para Dios no hay tiempo determinado, no hay una fecha exacta, pero puede venir en cualquier momento. Es como que el jefe le pida un trabajo a uno y no le dé el tiempo exacto de cuándo la entrega, lo cual es hacerlo lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, tenemos una labor en esta vida y nuestra labor no es solamente venir a la iglesia a escuchar un poco la prédica, unos 40 minutos, a cantar bien alegre o a veces amargado y que se termine mi día. El propósito de la iglesia nunca fue esa. Dios no nos salvó para ser estos cristianos mediocres que somos ahorita. Ahora, otro punto, otra pregunta. Si ya entonces soy consciente, primero que todo, si ya conozco que Jesús es mi Señor y Salvador, si ya lo he aceptado en mi corazón, si ya soy consciente que he dejado a un lado la comunión con Él, me ha dejado de importar conocer más a Dios en su palabra. Ahora bien, ¿me estoy preparando para tener una mejor comunión con mi Padre? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Cómo Dios ha mandado que me prepare? Como hemos visto antes, ¿alguien se acuerda de las 4 cosas que eran específicas en Esdras? 4 cosas específicas que Dios había mandado antes y los israelitas lo están siguiendo al pie de la letra. ¿Qué era? ¿El tiempo? ¿El mes? ¿El altar? ¿Qué más? El hombre y el holocausto. 4 cosas específicas que Dios había mandado para que Israel volviera a tener comunión con Él. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? ¿Qué nos explica esto? Que la relación con Dios no es como yo quiero. La relación con Dios no la puedo manejar yo como yo quiero. Porque muchas veces lo que hacemos, y yo lo digo por testimonio propio, lo que hacemos es, como leí ya un capítulo, ya me desentiendo de todo y hago lo que me da la gana. Ya por fin leí la Biblia y ya puedo hacer lo que yo quiera. Ya fui a la iglesia, ya puedo hacer lo que yo quiera. ¿En qué momento de la Biblia está esta instrucción? Y esto, así como aplica para Esdras, aplica para nosotros. La relación con Dios es con mandatos específicos, con algo específico que Él me ha mandado. Y principalmente podemos encontrar muchas cosas específicas de cómo Dios quiere que estemos con Él, cómo Dios quiere que le dediquemos tiempo. Pero hay algo específico
que tiene que estar en nuestras vidas para que nuestra comunión con Él sea perfecta, una comunión íntima. Y está en Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Otro que lo explica, Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con lo que usted quiera, con todo tu corazón y con toda tu alma. No puedo pretender que tengo una relación con Dios según mis propios parámetros, según mis propias medidas. Dios, vea, yo voy a leer la Biblia. Discúlpeme ahí que no la lea tanto como usted quiera, pero eso es lo que yo puedo hacer. Imagínense. Y muchas veces, hermanos, esta es nuestra situación. Muchas veces, hermanos, le ponemos, nosotros especificamos cómo queremos que Dios nos trate. Dice otro versículo en Isaías 66:2. Mi mano hizo todas esas cosas, dice Jehová, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y otra vez, y que tiembla a mi palabra. El temor, la comunión íntima con Jehová es con los que le temen. El que tiembla a su palabra, el que escucha, mira. Por medio de todo esto, Esdras, he aprendido que he dejado mi comunión con Dios. Y el que tiembla a su palabra se preocupa por esto y hoy mismo empieza a actuar. Pero el que no tiembla, hermanos, nos acordamos de esto, le leemos esta mañana y al día siguiente no lo hacemos. Eso significa que no tiemblo a su palabra. Significa que no soy un pobre y humilde de espíritu como Dios quiere que yo sea. Como hablaba también David en los cantos, un versículo que decía que, bueno, y como hemos aprendido, que tenemos que ser como Dios quiere como Dios quiere que seamos. No tenemos que ser como yo quiero que yo sea. Entonces, ese es el paso principal para poder prepararme, y es preparar este corazón que tenemos nosotros. Si nuestro corazón esta mañana está duro, está como un corazón de piedra, que cada palabra que leemos de la palabra de Dios no entra, no la aplicamos, no temblamos a su palabra, es porque hay algo mal en nuestras vidas. Y es porque, primero que todo, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Examinémonos si soy cristiano, si soy salvo, si tengo esa seguridad eterna, que si me muero hoy, sé a dónde voy a ir. En segundo lugar, démonos cuenta de que hemos dejado esta comunión con Dios y que estamos como estamos enfocados en la depresión, en los problemas, en la tristeza, enfocados en otras cosas, en el trabajo, en el estudio, en la familia, porque no tengo a Dios en primer lugar. Y esto, hermanos, es para ustedes y para mí, ¿verdad? Porque todos aquí, Dios nos está pegando hachazos por medio de Esdras. Nos está tocando el dedo en la llaga. ¿Alguna vez se ha cortado? Tóquese ahí, a ver si le duele. Eso es lo que está haciendo Dios. Dice, ahí va, aquí le duele, ¿verdad? Y yo, sí, me duele. Entonces, si esto nos duele, bien. Porque ahora sí que preparar nuestro corazón. ¿Cómo preparo mi corazón? Sana, por favor, corazón. Suavícese un poco, hágase que lo soben a uno, ¿verdad? Que le quiten toda la malicia, que le hagan un masaje, ¿verdad? Que se vomite usted y ya saque todo eso malo que tiene. No, así no es como yo suavizo mi corazón. Mi corazón se suaviza, hermanos, cuando yo humillo mi orgullo, dejo atrás mi orgullo, me humillo a mí mismo y digo, aquí ya no mando yo. Porque como hemos visto en nuestras vidas, según lo que yo he mandado, me dio como un desastre. Entonces, una vez preparemos nuestro corazón para Jehová, y también si quiere saber cómo está su corazón, haga una prueba. O mejor dicho, permita que Dios lo pruebe para ver cómo está su corazón. Cada vez que venga la tentación, el problema, fíjese en su conducta.
Fijémonos en nuestra conducta, cómo nos comportamos. Y ahí nos vamos a dar cuenta si nuestro corazón está preparado, está humilde o está orgulloso. Y nos damos cuenta. El primer paso para resolver un problema es reconocer que existe un problema. Eso es ley de vida, ¿verdad? Entonces, ya una vez prepara mi corazón, sigue la cuarta cosa, la última pregunta, ya para terminar. ¿Estoy empezando a construir una relación con mi Padre, con mi Señor? ¿Una mejor relación de la que he olvidado? Estoy empezando. O sea, si no estoy empezando, si ya me di cuenta de todo y no empecé, me quedé igual. Pero si ya sé lo que tengo que hacer, ¿cuándo tengo que empezar? Entonces, debo de empezar la obra y restablecer la relación íntima con Dios, de padre a hijo, donde yo le conozca y Él me enseñe todo lo que yo debo saber para agradarle. Simplemente debo de comenzar a pasar tiempo con Él. No es más tarde, no es cuando tenga tiempo, es ya. Y no es forzado, porque al fin de cuentas es en el tiempo que Dios me prepare. Pero esta comunión con Dios es un mandato. Dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa es una carta de la iglesia, o sea, doctrinalmente va escrita específicamente a nosotros. Y lo que dice la Biblia es que fuimos llamados a la comunión con Dios. Es como cuando nuestra mamá antes, ¿verdad? Bueno, todavía a mí, nos llama a mandar a lavar los trastes, ¿verdad? Los platos. Y yo no lo hago. Estoy desobedeciendo eso y me va mal, ¿verdad? Entonces, esa comunión, ese llamado es un mandato. Y si yo desecho ese mandato por estar pensando en mis propias cosas, me va a ir mal. Y no hablamos, y esto siempre queda claro, no hablamos de bienes físicos, no hablamos de prosperidad, no hablamos de bendición física. No es que si usted hoy decide leer la Biblia, preparar su corazón, tener una comunión íntima con Dios, Dios lo va a bendecir con un buen trabajo, lo va a bendecir con buena salud, con buena familia. No, esto nunca fue así. Esto nunca pasó en la Biblia, Dios nunca prometió eso. A Israel sí se lo prometía porque era un diferente contexto, pero a la iglesia lo que le prometió es que iba a padecer, pero le prometió que la bendición iba a ser espiritual. O sea, yo no voy a ver la bendición, tal vez no la vea, pero sí me va a ir bien, porque a pesar de todo yo voy a estar con paz en Dios. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? Si no tenemos una relación con Dios, no me parezco a Dios. ¿Alguna vez no les ha pasado que si conviven mucho con una persona, un amigo, optan las actitudes de esa persona? A veces se empiezan a reír como esa persona, ¿verdad? Empiezan a reírse así con risa diferente, empiezan a comportarse un poco diferente, y no está mal, a veces lo hacemos. Mientras tanto no sea nada malo, ¿verdad? Es una conducta normal del ser humano, imitamos. Entonces, si yo paso tiempo con Dios, cuando llegue la prueba, voy a comportarme como Dios quiere que yo me comporte. Pero si no, cuando llegue la prueba, me voy a comportar como yo me comporto, y es malo. Me comporto de una manera errónea, me enojo, me frustro, y hago cosas que después me arrepiento. Y dice un último pasaje, ya para terminar, un versículo, Colosenses 2, del 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, ¿del qué? Del pleno entendimiento. ¿Cuál es esa riqueza? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esta es la palabra de Dios en mi vida. Esto es lo que puede llegar a ser en mi vida. El conocimiento, toda sabiduría, todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está aquí.
Todo lo que Dios quiere, que como yo me comporte, está aquí. Pero hermanos, lo hemos dejado de lado. Siempre recalcamos esto. Si no tengo una comunión con Dios, hermanos, no estoy haciendo nada como cristiano. El primer paso para empezar a hacer cosas grandes en el nombre del Señor está en la Biblia, está en conocerlo. Entonces, todo lo que hemos visto y como conclusión, todo lo que tenemos que llevarnos a nuestras casas, a nuestros hogares, trabajos, barrios, etcétera, etcétera. Y lo más importante, lo que tenemos que llevarnos a nuestro corazón es que Dios quiere que le conozcamos y ha dejado todas las herramientas posibles, que es Cristo, ¿verdad? Y su palabra y su relación y el Espíritu Santo, que son por su gracia y misericordia que tuvo con nosotros. ¿Se acuerdan? Porque para siempre es su misericordia. Porque Él sabe lo beneficioso que será para nosotros conocerle. Porque no estamos hablando de lo que me puede aportar ahora mismo conocer a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, a Taylor Swift, no sé, el famoso que usted quiera, al Chunche, no sé. Usted verá cuál famoso a usted le llama la atención. No es lo que me puede aportar un famoso que yo pueda conocer, es lo que me puede aportar mi Creador, a mí, el que se sacrificó por mis pecados, el que sostiene su gracia conmigo, al que yo he pisoteado y le he negado entrada a mi corazón, porque Él quiere que yo le conozca, pero yo estoy muy ocupado, entre comillas, estoy muy ocioso en este mundo, me ocupo en las cosas de este mundo, en el trabajo, porque sí es fatigoso, y Eclesiastés lo habla muy bien, es fatigoso lo que produce este mundo, sus placeres, sus tareas, etc. Entonces, olvidémonos, ya conocemos más el mundo, conocemos muy bien el mundo, así que olvidémonos de conocer más el mundo, no ocupamos conocer más el mundo, ya que hemos visto con nuestros propios ojos que él de nada aprovecha, y acordémonos que tenemos el templo destruido, la comunión con Dios olvidada, y volvamos, recordémonos y preparemos, y comencemos a conocer más a nuestro Señor desde hoy mismo. Y hermanos, nada nos impide hoy, pero es algo sencillo de entender, ¿verdad? Amén. Es bastante sencillo, pero si no me doy cuenta de que mi relación con Dios está destrozada, como iglesia, hermanos, también vamos a estar destrozados. Y no vamos a funcionar, ¿verdad? No vamos a funcionar como debe. Entonces, gracias a Dios y gracias al pastor también por permitirme la oportunidad de venir aquí. Esto es meramente por gracia de Dios. No me paro aquí al frente porque nadie que se para aquí al frente es porque es muy erudito, porque es súper bueno. Nos paramos aquí al frente por gracia. Porque Dios en su infinita misericordia nos ha permitido estudiar la Biblia para compartirla con todos nosotros. Y lo que Dios nos manda hoy en día ahora es a volvernos a Él. Como decía la canción, venid a Dios, ¿verdad? También. Entonces, hermanos, oremos y que todo lo que aprendemos hoy quede en las manos de Dios. Padre Celestial, Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad de aprender.